Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes del tercero y cuarto de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Juica. Seguramente estamos listos y muy motivados para continuar aprendiendo matemática en nuestro programa Aprendo en Casa. Con ese ánimo y alegría que nos caracteriza, iniciamos recordando que hoy estamos culminando nuestro proyecto, denominado Construyendo una convivencia familiar que impacte en mi comunidad. Por lo mismo, recordaremos lo que aprendimos en los programas anteriores. Establecimos relaciones entre regularidades sobre la organización de las actividades de convivencia familiar para transformarlas en expresiones algebraicas, que incluyen la regla de formación de una progresión geométrica. Luego, expresamos con diversas representaciones gráficas y simbólicas nuestra comprensión sobre la regla de formación de una progresión geométrica, reconociendo la diferencia entre un crecimiento aritmético y otro geométrico, en la organización de la producción de vasijas de arcilla. Continuamos seleccionando y combinando métodos gráficos o procedimientos matemáticos más convenientes para determinar los términos desconocidos en una progresión geométrica, que nos permitan establecer una buena organización de las actividades de convivencia familiar en una familia afroperuana. ¿Lo recordaste? ¡Excelente! Como podemos observar, en cada programa hemos revisado las diferentes formas de organización de las familias, empleando regularidades como la progresión aritmética y geométrica, para proponer alternativas que promuevan una buena convivencia, lo cual será parte de nuestro folleto informativo Conviviendo Feliz con mi Familia, el mismo que en el área de comunicación se consolidará. Nuestro programa de hoy se denomina Asumimos responsablemente nuestras actividades, anticipando los imprevistos que pudieran dificultar nuestra organización, y aprenderemos a plantear afirmaciones sobre la relación entre la posición de un término y su regla de formación en una progresión geométrica, justificando y comprobando la validez de sus afirmaciones en una propuesta de organización familiar orientado a una buena convivencia. Para lo cual, en primer lugar, recordaremos las diferencias de un crecimiento aritmético frente a un crecimiento geométrico y la importancia del término general. En segundo lugar, reconoceremos de qué manera las regularidades nos permiten decidir para organizarnos en familia, con la finalidad de generar una buena convivencia. Finalmente,
te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. Muy bien, es hora de iniciar activando nuestros saberes previos. Atentos y atentas, tomen nota por favor. ¿Cuál es la diferencia de un crecimiento aritmético y un crecimiento geométrico? ¿Cuál es la importancia de conocer el término general en una progresión? ¿De qué manera las regularidades nos permiten tomar decisiones para organizarnos como familia? Nuevamente, ¿cuál es la diferencia de un crecimiento aritmético y un crecimiento geométrico? ¿Cuál es la importancia de conocer el término general en una progresión? ¿De qué manera las regularidades nos permiten tomar decisiones para organizarnos como familia? Puedes iniciar. Te espero. ¿Terminaste? ¿Tienes dudas con tus respuestas? No te preocupes, ahora los revisamos. Recordemos la primera interrogante. ¿Cuál es la diferencia de un crecimiento aritmético y un crecimiento geométrico? Escuchemos la respuesta de Xiomara, una estudiante del tercer grado, quien dijo: una de mis actividades que tiene un crecimiento aritmético las encuentro en los días domingo que voy a misa, porque cada domingo forma una sucesión de razón 7, lo cual me permite organizarme para evitar faltar, porque soy parte del coro de la iglesia. Ahora, escuchemos la respuesta de Carlos, un estudiante del cuarto grado, quien dijo: tengo una plantita que cada 20 días se triplica el número de hojas, donde he observado que en los primeros 20 días la plantita tenía 3 hojas, a los 40 días 9 hojas, a los 60 días 27 hojas, a los 80 días tendrá 81 hojas y así sucesivamente. De donde puedo afirmar que el número de días que he observado a mi plantita, es decir, el 20, 40, 60, 80, tiene un crecimiento aritmético de razón 20, porque cada día se obtiene sumando 20 al día anterior, menos los primeros 20 días. Continuamos con el número de hojas que va aumentando en la plantita. Es 3, 9, 27, 81 y sucesivamente, lo cual expresa un crecimiento geométrico de razón 3. Porque para determinar el número de hojas que se incrementa cada 20 días, se multiplica por 3 cada término, menos el primer término. Gracias a las participaciones de Xiomara y Carlos, se ha podido responder a la primera pregunta. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia de conocer el término general de una progresión? Dayana, una estudiante del cuarto de secundaria, dijo: en una progresión, tanto aritmética como geométrica, podemos determinar todos los términos que la conforman, adicionando o multiplicando la razón según sea el caso, lo cual puede ser un proceso largo y trabajoso que demande mucho tiempo,
Pero conociendo la fórmula del término general, podemos hallar de manera directa cualquier término que nos pida, así sean cantidades muy grandes o pequeñas, solo conociendo algunos datos, ahorrando tiempo y esfuerzo. Finalmente, respondemos la tercera interrogante. ¿De qué manera las regularidades nos permiten tomar decisiones para organizarnos como familia? Xiomara dijo: muchas de las actividades que realizamos a diario guardan cierta regularidad. Por ejemplo, el número de veces para lavarnos los dientes al día, las horas para tomar los medicamentos, cocinar el almuerzo, los periodos para alimentar a nuestros animales, el horario para escuchar el programa Aprendo en Casa, los intereses ganados en los bancos por nuestros ahorros, etc. Conociendo estas regularidades, podemos organizarnos mejor y anticiparnos a cualquier imprevisto, lo cual genera muchas veces malestar a nuestros padres y a nosotros mismos, cuando no cumplimos con nuestros deberes. Muy bien, interesante, ¿verdad? Analicemos la siguiente situación. Presta atención y toma nota, por favor. En la familia de Dayana se organiza para atender a su abuelo, quien debe realizarse 5 análisis, y el médico le citó los días 2, 4, 8 y así sucesivamente. Pero debe ser acompañado por su edad y su estado de salud, para lo cual Noemí menciona que no puede salir los días martes porque tiene trabajo, pero puede acompañar los demás días. Carlos trabaja interdiario. Su turno este mes inició el lunes 1 de junio. ¿Cuáles son los 5 días que el abuelo debe acudir al hospital? ¿Qué días acompaña Noemí y qué días Carlos? ¿Cuál es la mejor manera que pueden organizarse la familia de Dayana? Argumenta tu respuesta. Nuevamente, en la familia de Dayana se organizan para atender a su abuelo, quien debe realizarse 5 análisis, y el médico le citó los días 2, 4, 8 y así sucesivamente. Pero necesita ser acompañado por su edad y estado de salud, para lo cual Noemí menciona que no puede salir los días martes porque tiene trabajo, pero puede acompañar los demás días. Carlos trabaja interdiario. Su turno este mes inició el lunes 1 de junio. ¿Cuáles son los 5 días que el abuelo de Dayana debe acudir al hospital? ¿Qué días acompaña Noemí y qué días Carlos? ¿Cuál es la mejor manera que puede organizarse la familia de Dayana? Argumenta tu respuesta. Puedes iniciar. Te espero. ¿Terminaste? ¡Excelente! Revisemos cómo nos fue. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema. ¿Quién requiere atención médica y cuántos días? La persona que requiere atención médica es el abuelo de Dayana, ¿verdad? Y requiere atención médica por 5 días. ¿Qué días no puede acompañar Noemí y Carlos al abuelo? Noemí no puede acompañar los días martes porque tiene trabajo. Si el 1 de junio es lunes, entonces los días martes caen el número 2, 9, 16, 23 y 30 de junio. ¿Y cómo lo calculamos? Muy bien, porque una semana tiene 7 días y expresa una progresión aritmética de razón 7.
Carlos no puede acompañar los días que trabaja, ¿cierto? ¡Claro que sí! Además sabemos que Carlos trabaja interdiario, habiendo iniciado el 1 de junio, de donde podemos concluir que Carlos no puede acompañar al abuelo los días 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente los demás días del mes de junio, porque son sus días de trabajo. Pero no podemos olvidar que Noemí y Carlos mencionaron que sí podrían acompañar los demás días. Con los datos analizados, podemos iniciar la resolución del problema. ¿Cuáles son los 5 días que el abuelo debe acudir al hospital? Veamos. Según el problema, los días son 2, 4, 8. Como podemos observar, nos faltan determinar los días 4 y 5, para lo cual primero debemos identificar qué tipo de progresión forman los días. ¡Excelente! Una progresión geométrica de razón 2. Y para completar el 5º día, podemos emplear la regla del término general de la progresión geométrica, donde podemos deducir que el primer término es el número 2, la razón también es 2, y el término que deseamos hallar es el 5º. Recordemos la fórmula del término general. El 5º término es igual al primer término por la razón elevado al exponente n-1. Reemplazando los valores serían: el 5º término es igual a 2 por 2 al exponente 5 menos 1. Efectuando tendríamos 2 por 2 al exponente 4. Resultando el 5º término 2 por 16. Finalmente, el 5º término es igual a 32, lo cual es el 5º día que llevaríamos al abuelito al hospital. Pero, ojo, pestaña y ceja, ningún mes tiene 32 días. ¿Y cuántos días tiene junio? Muy bien, 30 días, lo que significa que el 5º día es el 2 de julio. Según el calendario, cae un jueves. El 4º término podemos calcularlo también aplicando la regla del término general o multiplicando por 2 al término anterior. Como se puede observar, tenemos varias estrategias para calcularlo. Finalmente, podríamos afirmar los días son 2, 4, 8, 16 de junio y el 2 de julio. Son los días que el abuelito debe acudir al hospital para que pueda realizarse sus análisis. ¿Qué días acompaña Noemí y qué días Carlos? Primero, recordemos los días que el abuelo requiere compañía para los análisis en el hospital. Son el 2, 4, 8 y 16 de junio y el 2 de julio. Noemí no puede acompañar los martes, siendo los días 2, 9, 16, 23 y 30 de junio, de donde podemos concluir que Noemí no puede acompañar los días 2 y 16 de junio. Por lo tanto, sí puede acompañar los días 4, 8 de junio y el 2 de julio, porque el 2 de julio es un jueves. Segundo, ahora veamos los días que Carlos puede apoyar para llevar al abuelito al hospital, sabiendo que trabaja los días 1, 3, 5, 7, 9, 11 y sucesivamente. Por lo tanto, los días que puede apoyar son los demás días, en este caso conformado por los días pares del mes, coincidiendo con los días 2
y 16 de junio. Y el 2 de julio también puede acompañar. Finalmente, ¿cuál es la mejor manera que puede organizarse la familia de Diana? En primer lugar, Carlos y Noemí, para poder organizarse y atender el problema de salud del abuelito, deben tener claro los días en los que necesita apoyo para asistir al hospital. En este caso son los días conformados por el 2, 4, 8 y 16 de junio, así como el 2 de julio. Luego, revisar las fechas que cada uno trabaja y qué días disponen de tiempo. Con los días disponibles, elaboran un horario con turnos, en los cuales Noemí acompaña al abuelito los días 4 y 8 de junio y el 2 de julio. Carlos puede acompañar los días 2 y 16 de junio y también el 2 de julio. Este último día pueden ir los tres, o si alguien requiere hacer otra actividad, lo puede realizar, pero comunicando de manera oportuna. Como se puede observar, las actividades que realizamos tienen una característica de seguir regularidades, las cuales podemos identificar para proyectarnos en el tiempo y asumir compromisos de manera responsable, evitando fallar a las personas que confían en nosotros, y esto nos puede generar problemas y malos entendidos. Interesante, ¿verdad? ¡Claro que sí! Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Qué aspectos del programa facilitaron tu aprendizaje y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades identificadas? Asimismo, te sugerimos seguir investigando para ampliar tus aprendizajes y ser mejores ciudadanos siempre. Para afianzar tus aprendizajes, te dejamos los siguientes desafíos. Los estudiantes del tercer grado resuelven la situación planteada en las páginas 142 y 144 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 3. Y los estudiantes del cuarto grado resuelven la situación planteada en las páginas 36 y 37 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 4. Continuamos. Elabora una propuesta de organización familiar considerando las diversas actividades que realiza tu familia, identificando cuáles de ellas son regularidades aritméticas o geométricas que te permitan distribuirlas en un determinado tiempo, involucrando a los integrantes de tu familia con equidad y considerando sus edades, promoviendo una buena convivencia familiar, lo cual será parte de nuestro folleto informativo Conviviendo Feliz con mi Familia, que trabajarás en el área de comunicación. Estimado docente, valoramos tu compromiso para acompañar y retroalimentar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas orientar en la elaboración de una propuesta de organización familiar, considerando las actividades que realizan las familias, en las que puedas identificar aquellas que expresen progresiones geométricas y aritméticas, los métodos de solución orientados a una buena convivencia familiar, promoviendo la participación de todos los integrantes de la familia según su edad, el cual es el insumo principal para el folleto informativo Conviviendo Feliz con mi Familia. Muy bien, estimados estudiantes y docentes, nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. Y no te olvides, quédate en casa.
Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.